Yo soy un abogado que no soy docente de la facultad, soy un abogado de trinchera, como la mayoría de ustedes estoy en la trinchera de la diaria de relaciones laborales. Y como saben, no es fácil y es cada vez más difícil. Así que bueno, como estoy en contacto permanente con gente de recursos humanos, diariamente, recibo constantemente una serie de inquietudes y en base a eso, las preguntas que me hacen todos los días y las respuestas que damos, y en ese ida y vuelta que tenemos constantemente, se me ocurrió hablar de lo que denominé herramientas legales y prácticas para esas cuestiones que ustedes tienen que resolver la mayoría de los días. Ustedes saben que a lo mejor un día que parece tranquilo se vuelve una locura y un día que puede ser una locura resulta un día mucho más fácil de lo esperado. Vamos a tratar de darles algunas herramientas, algunos tips para que hagan más llevadera la gestión de esta tarea tan difícil que les toca. Bueno, y vamos a empezar primero con notificaciones laborales. Ustedes saben que las notificaciones laborales son cosas de todos los días recibimos y enviamos comunicaciones y es un tema que hay que prestarle mucha importancia. Yo les diría que no pocos juicios laborales se resuelven por las comunicaciones epistolares, por las comunicaciones, que no necesariamente son epistolares. Esta circunstancia tan especial nos obliga a que siempre hay que comportarse con rapidez, con mucha rapidez cuando tenemos que contestar una notificación y a veces con mucha rapidez cuando tenemos que hacerlo. Los plazos suelen ser muy breves, generalmente hablamos de 2 días hábiles, y cuando hablamos de 2 días hábiles, son 2 días hábiles para la empresa o 2 días hábiles para el trabajador. No son 2 días hábiles administrativos, no son 2 días hábiles del correo, no son 2 días hábiles laborales de la empresa en general, sino que son 2 días hábiles, bueno, si la comunicación la recibe la empresa, son 2 días hábiles de la empresa, y si la comunicación la recibe el trabajador, son 2 días hábiles del trabajador. Esto que parece una pavada, en realidad tiene mucha trascendencia. Porque, por ejemplo, si ustedes tienen que intimar a un trabajador que trabaja sábado y domingo, los 2 días hábiles para que se presente a trabajar van a ser el sábado y domingo, no el lunes y el martes. Y la empresa, si la empresa trabaja sábado y domingo, para la empresa es hábil el sábado y el domingo también. Porque si el trabajador les está pidiendo o está diciendo que le negaron ocupación efectiva y ustedes quieren dejarlo trabajar, el sábado y el domingo tendrían que dejarlo trabajar. Por lo tanto, cuando hablamos de notificaciones laborales, tenemos que prestar atención a cuáles son los días hábiles de la empresa, cuáles son los días hábiles del trabajador, y hay que hablar con mucha rapidez. Generalmente, uno aconseja que estas cosas se resuelvan en el día o al día siguiente, porque si vamos a contestar a través de carta documento, el correo va a tardar 1, 2, 3 días hábiles en que llegue la respuesta, y si bien el término de 2 días no es un término sacrosanto, porque también hay que analizarlo bajo la perspectiva de la razonabilidad, sí conviene contestar lo más rápido posible, sí conviene ser muy rápidos en la materia. Y para eso se necesita cierto profesionalismo. Yo les recomiendo que los que tengan abogado interno estén en contacto fluido con el abogado interno, los que tengan un estudio externo estén en contacto fluido con el estudio externo, y si no, consulten rápidamente un abogado. Cada carta documento, por más sencilla que cada telegrama que reciban, por más sencillo que parezca, puede ser un verdadero mundo y puede tener una repercusión económica notable en la empresa, y después le van a pedir explicaciones a ustedes. Entonces, ródense de profesionales que sepan en la materia y, por ejemplo, aunque estemos en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, consulten a los contadores en materias contables
y a los abogados en materia laboral. Les cuento una anécdota que me ocurrió hace una semana. Viene una amiga de mi mujer y me dice que la habían despedido, que recibió un telegrama. Yo voy a ver el telegrama y el telegrama decía, ella me dijo, me despidieron. Yo leo el telegrama y el telegrama decía, le informamos que el día 20 de abril finaliza el periodo de prueba. 20 de abril, chocolate por la noticia, les digo. No lo habían despedido. El contador le había hecho la carta de documento queriendo notificar la extinción del vínculo, pero la carta de documento no decía formulo despido sin invocación de causa en los términos del artículo 92 bis y qué sé yo de la ley de contrato de trabajo. O sea, quizá a ese empleador esa circunstancia le cueste unos buenos pesos porque se consultó a la persona equivocada. Entonces, busquen el profesionalismo en la materia, no al abogado generalista, no al abogado que habitualmente a lo mejor responde a otras cuestiones, tengan algún asesor en esta materia. Y es importante darle la información rápida al asesor. Muchas veces pasa que reciben una carta de documento, la escanean, se la mandan al abogado. Y la carta de documento dice, por ejemplo, ante negativa de tareas, intimo, tal o cual cosa. Entonces, cuando le van a mandar esa carta de documento, explíquenle al abogado. Nunca le negamos tareas, sino que hace 3 meses, por ejemplo, que no viene a trabajar y se presentó sin el alta médica. Entonces, no es que le negamos tareas, sino que queremos controlarlo antes de que se reincorpore. O dice, por ejemplo, ante la falta de pago del aguinaldo, intimo plazo 48 horas, lo deposite bajo procedimiento de considerarme despedido. Y a lo mejor, ustedes están por pagarle el aguinaldo. Entonces díganle al abogado, mire, recibimos esta carta de documento. No le pagamos el aguinaldo, pero está preparado para pagarse al día siguiente. Porque esto evita que cuando nos llegue la carta de documento, el abogado tenga que decirles, bueno, pero ¿le van a pagar el aguinaldo? ¿Se lo pagaron? ¿Cuándo se lo van a pagar? Quieran que no, en esa ida y vuelta pasa un día, pasan 2 días y demás. Y además, si le manda la carta de documento al abogado, el abogado la vio en el teléfono celular, no llegó a la oficina y qué sé yo, y capaz que no le contestó en el día, se pasa un día, se pasa 2 días y tenemos una mala pasada porque nos olvidamos. Entonces, una cosa muy importante es seguir el tema. Si el abogado no le contestó, insístanle, porque las cartas de documento, los telegramas del trabajador se tienen que contestar rápidamente. Presten mucha atención cuál es el apercibimiento que dice el telegrama. Si el telegrama dice, bajo apercibimiento de pedir una audiencia en el Ministerio de Trabajo, es una cosa, ustedes saben que ahí tienen más tiempo. Pero si el empleado dice, bajo apercibimiento de formular despido indirecto o de considerarme gravemente injuriado, saben que poco tiempo después, si ustedes no le contestaron o le contestaron tarde, va a venir el despido indirecto y probablemente justificado. Entonces, obren con rapidez y sigan el tema, porque muchas veces de esto depende el resultado de un juicio, o por lo menos de la posibilidad de negociar en mejores o peores condiciones. Bueno, para esto, o para facilitar esta tarea, tenemos que hablar de la obligación del trabajador. El trabajador tiene una obligación de denunciar su domicilio y actualizarlo cada vez que se muda. Esta obligación no está prevista en la ley de contrato de trabajo, sí la prevén algunos convenios colectivos. Aún cuando no estuviera prevista en el convenio colectivo, es una obligación que surge del deber de obrar con buena fe, porque, como en todo contrato, uno tiene que saber, el contrato de trabajo no es más que un contrato, el contrato de trabajo, uno tiene que saber, como en todo contrato, a dónde enviar las comunicaciones. Por lo tanto, el trabajador tiene la obligación de denunciar el domicilio. Ustedes se lo pueden exigir, que lo denuncien. Una buena práctica es que esta obligación esté establecida en el contrato de trabajo. Eso ya nos facilita
gran parte del trabajo porque el trabajador lo tiene denunciado. Sí, lo que tiene que prestar atención es cerciorarse de que toda la documentación que firma el trabajador la firmó él. Porque a lo mejor ustedes siempre hay algún vivaracho, a ustedes a lo mejor le dan toda la documentación para que se lo lleve a la casa cuando ingrese, qué sé yo, la devuelve firmada y a lo mejor siempre hay algún vivaracho que está atento para iniciar juicios y a lo mejor no la firmó él. Acá les puse un modelo de cláusula contractual, da igual este u otros, lo importante es establecer la obligación y establecer también que este domicilio que denuncia va a subsistir hasta tanto el trabajador denuncie otro domicilio. Eso es importante, porque uno no tiene la obligación de conocer que el trabajador se mudó. Es el trabajador que tiene la obligación de informar a la empresa y declarar cada vez que se mude de domicilio los fines de poder cumplir con su obligación de tener actualizado el domicilio. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces no se utiliza, el trabajador no denuncia su nuevo domicilio, pero por alguna circunstancia excepcional la empresa sabe que se mudó. Porque el trabajador mandó cartas documentos de otro lugar, porque el trabajador se mudó enfrente, porque le envían constantemente alguna documentación o algún regalo de Navidad o lo que sea. Y entonces, si bien el trabajador no declaró el domicilio, la empresa lo conoce. Por lo tanto, en esos casos, si se produce una hipótesis de conflicto y tienen que notificarlo, más vale gastemos 500 pesos más, enviemos 2 cartas documento, pero no tengamos el disgusto de tener que luego discutir cuál era su domicilio. Otra cosa importante, que también es para ahorrar, ¿no? Así como hay cosas que no son para ahorrar, hay cosas que son para ahorrar. La carta, vieron que a veces una vez de tonga le dice a la otra, te voy a mandar una carta documento, y todos los panelistas dicen, viene la carta documento. Bueno, la carta documento no tiene ningún valor intrínseco, no tiene ningún valor por sí mismo, da igual una carta documento que una intimación fehaciente realizada en mano al trabajador, que el trabajador la recibe de conformidad y la firma. La carta documento, el telegrama, tienen solamente la cualidad de cumplir con el requisito de intimación fehaciente. ¿Por qué? Porque una copia se queda en el correo y el correo nos va a informar si lo visitó, si fue una vez, si fue 2 veces, si estaba cerrado, si la recibió o no la recibió, etc. Pero nada más que eso. Por lo tanto, así como el trabajador cuando ingresa a trabajar firma un montón de documentación, como la declaración de domicilio, el contrato de trabajo, los beneficiarios en caso del seguro de fallecimiento, los formularios de ANSES, etc., durante la vigencia de la relación laboral no hay ningún problema para que le cursen notificaciones por nota, ya sea de sanciones, ya sea una intimación, etc. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que tenga la firma y que tenga la fecha de recepción. Acá puse un modelo cualquiera de una notificación de un apercibimiento. Ustedes le tienen que entregar una nota con la firma del empleador y tienen que quedarse con una copia con la firma del trabajador. Otra vez, presten mucha atención, que firme delante de ustedes. Esto cumple con el requisito de intimación fehaciente y quizá la intimación más fehaciente que la carta documento, porque la carta documento la pudo recibir la mujer, el hijo, y qué sé yo, y se perdió en la casa. Y en cambio, con esto están seguros de que la recibió. Si es posible, que el trabajador complete también la fecha de recepción de la nota, porque eso nos va a ayudar también a establecer la fehaciencia del día en que la recibió. Ahora, se dice que las comunicaciones laborales tienen carácter recepticio. ¿Qué significa esto? Que se perfeccionan cuando llegan a conocimiento de la parte, ya sea del trabajador o de la empresa. Esto vale para los dos.
cuando llegan a conocimiento. ¿Qué significa que llegue a conocimiento? Significa tanto como que la recibió efectivamente o que ingresó en la esfera de su conocimiento jurídico. Ahora vamos a ver de qué se trata eso. Pero como revisten el carácter de recepticias, es importante primero mantener actualizado el domicilio, recibir las comunicaciones y si encuentran el aviso de correo ir a buscarlas. Quizás no esperen a la segunda visita, no esperen, hay que ir a buscarlas y el trabajador tiene la obligación de ir a buscarlas. ¿Por qué? Porque del carácter recepticio que tienen las comunicaciones laborales surge lo que se dio a llamar la doctrina de la carga de la recepción. Esta doctrina parte de la base de que las partes del contrato de trabajo deben obrar con buena fe y deben ser diligentes para recibir las comunicaciones. Si no bastaría, cuando yo sé que me van a enviar una carta de documento, cerrar la puerta de la empresa, rechazarla y el trabajador baja la persiana, no la recibe o le dice a la mujer que diga que ya no vive más ahí. Entonces, del carácter recepticio de las comunicaciones surge la obligación de facilitar la entrega de las comunicaciones. Es una obligación del trabajador. Y por lo tanto, esta doctrina que dice que cuando nos encontramos ante una de esas hipótesis de el correo dejó aviso de visita y no la fui a buscar, encontró el domicilio cerrado y no la fui a buscar, y el trabajador no hizo nada para enterarse del contenido de la comunicación, o la empresa no hizo nada para enterarse del contenido de la comunicación cuando vio el aviso de visita, el juez, en su momento, va a determinar que esa comunicación, aunque no fue recibida efectivamente, aunque el trabajador nunca la leyó, o aunque la empresa nunca la leyó, se considera notificada. ¿Por qué? Porque entró en la esfera de su conocimiento jurídico. Porque si la persona hubiera sido diligente, lo hubiera conocido, hubiera denunciado bien su domicilio, hubiera ido a buscar al correo, o cuando la empresa le dijo que mandó una carta de documento, hubiera ido a pedirle a la empresa una copia de la carta de documento que le envió. El domicilio que está en el documento no nos importa. Puede haber 20 cambios de domicilio, no nos importa. Nos importa cuál es el que él denuncia en el formulario. Por lo tanto, si cotejar con el documento, a lo sumo pregúntele por qué no es el de documento o por qué no hiciste cambio de domicilio, pero no se mudó con la novia, se separó, cualquier circunstancia, no cambió el domicilio, no afecta. El domicilio es el que declara. De hecho, el trabajador podría declarar un domicilio especial. Por ejemplo, vive con 6 amigos, no confía en que si llega un telegrama, una carta de documento, se le van a entregar, entonces pone el domicilio de la vieja, porque saben que la vieja siempre no le va a fallar. Entonces, en esas circunstancias, hay unos formularios, están en internet, si no lo pueden crear ustedes, que por domicilio real tal, domicilio especial, a los fines de la notificación, tal otro. En ese caso, vale siempre el declarado por el trabajador. Bueno, una pavada, pero ustedes saben que cuando mandan hay 3 correos oficiales, el correo oficial de la República Argentina, el correo argentino, Oca y Andreani, los 3 están autorizados a utilizar el sistema de carta de documento. Y ninguno anda. Ninguno es muy rápido, por eso aconsejamos a veces, si logran que el trabajador le firme, esa comunicación es perfectamente válida. Y lo que sí, muchas veces se pierden el registro de visitas, ¿no es cierto? Y el registro de visitas es importante, o nos resulta importante a los abogados, porque acá podemos saber que aunque no la haya recibido, lo podemos considerar notificado. También lo pueden imprimir desde la página del Correo Argentino, Andreani y Oca, pueden hacer el seguimiento del envío, lo pueden imprimir, pero es importante porque esto puede tener mucha relevancia. Como ya les dije, el carácter de las comunicaciones es recepticio. Y si una comunicación de despido entra a la esfera de conocimiento del trabajador, de despido sin causa, entra a la esfera de conocimiento del trabajador el día 29 o el día 30, no le van a pagar la integración del mes de despido.
Pero si entra el día primero del mes siguiente, van a tener que pagarle un mes más y se van a agarrar la cabeza. Porque no estaban los cálculos, no estaba presupuestado y demás. Este carácter recepticio tiene otra importancia. Es el día que se recibe lo importante. No es el día que se envió, no es el día que la dejaron en el correo, no es la fecha que le pusieron, ni nada. El otro día tuve una discusión porque tenemos que formular una serie de despidos sin invocación de causa. Entonces, me decían, bueno, ¿a partir de qué fecha que le ponemos? Y yo le decía, miren, eran varios despidos sin invocación de causa. Va a ser, el despido se va a consumar el día que reciba cada trabajador. No, pero acá le ponemos siempre una fecha. Bueno, la fecha que le pongan va a ser irrelevante, porque la fecha que va a ser la relevante es el día que cada uno reciba el telegrama o la carta de documento. Por lo tanto, si le ponemos una fecha, que sea futuro, en cuyo caso corren el riesgo de que la reciba antes y todavía tengan 2 o 3 días que pagarle, o 2 o 3 días que puedan recibir alguna intimación, un certificado médico, etc. Por lo tanto, lo ideal es que formula el despido a partir de la recepción de la presente. Si yo estoy de este lado, del lado del empleador, y tengo una visita el 29 y otra visita el 1, yo voy a decir que el despido se consumó el día 29. El trabajador va a decir que la consumó el 1 o el día que la retiró del correo eventualmente. No hay una solución legal prevista para eso, depende un poco de la interpretación judicial. Ahora, a pesar de eso, está muy claro que si no la fue a buscar, por ejemplo, si no la fue a buscar, vamos a considerar el día en que se realizó la visita. Es muy atípico el caso que quede uno el 29 y otro el 1, ¿no es cierto? Siempre va a poner dentro del mes, por lo cual no va a variar demasiado. Pero tienen que tener en cuenta que estar atentos a los avisos de visita. Una solución concreta no hay en la ley sobre cuál se va a considerar. Va a haber que en cada caso concreto sea relevante. A lo mejor un día le da un año más de antigüedad y puede ocurrir. Pero desde este lado y desde el lado de ustedes vamos a dar la baja el día del primer aviso de visita. Bueno, ausentismo, llegadas tarde y salidas anticipadas. Cuando hablamos de ausentismo, hablamos también de llegadas tardes y de salidas anticipadas. Siempre hablamos de cuando un trabajador, en definitiva, no cumple el horario que debería cumplir. Es un tema muy importante, hay que estarlo muy de cerca, ustedes lo saben bien. El tema ocasiona daños a la productividad de la empresa, las empresas producen menos, ocasiona daños en el ámbito de trabajo, porque genera roces con los compañeros, enojos de los superiores, ocasiona un perjuicio al equipo, porque el equipo no puede arrancar, porque el equipo requiere esperarlo, etc. Y ocasiona también daños al propio trabajador, que influye mucho en su estado de ánimo, porque el trabajador puede perder el presentismo, puede perder en definitiva mucho dinero y además puede ser sancionado. Bueno, ¿qué es importante desde el punto de vista de recursos humanos? Bueno, tiene que establecer un procedimiento de cómo se van a comunicar estas llegadas tardes. Lo vamos a hacer hoy, tenemos muchos medios de comunicación, no solo el teléfono, pueden hacerlo por WhatsApp, por mail, por teléfono. Entonces tiene que establecer cuál es el procedimiento, generalmente puede establecerse en un reglamento interno y si no se puede establecer en una comunicación por nota, como la que estamos hablando, de qué debe hacer un trabajador cuando está por llegar tarde o cuando va a llegar tarde. Entonces, ¿cómo se lo van a recibir ustedes? Y después, ¿cómo van a hacer con esa noticia que tienen? ¿Cómo la van a registrar? ¿Y qué tiempo, cuál fue el tiempo de tardanza? ¿O cuál fue el tiempo que se retiró antes? Es importante que para estos casos cuenten con un formulario de explicación, porque el trabajador puede explicar que es una causa ajena, por ejemplo, que el colectivo chocó,
el paro de colectivos, que estaba en una zona inundada, etc. Puede ser también una causa que sea relativa, como por ejemplo que pinchó una goma, y entonces ahí veremos si la pinchó en la ruta o si la pinchó a 2 cuadras del trabajo. Analizarán cuál es la situación particular para ver si está justificada o no la llegada tarde. Entonces tiene que contar con un formulario de descargo o de explicación. Hoy existen muchos sistemas informáticos. Los sistemas informáticos a veces, por ejemplo, que ingresan con huella digital y si están ingresando tarde, los autoriza a formular el descargo y los autoriza ahí a formular el descargo directamente. Bueno, y por supuesto una cosa muy importante es cuando se empiezan a producir estas llegadas tarde, o siempre que se produzca una llegada tarde, una salida anticipada, una ausencia, ver si corresponde o no sancionar al trabajador. Hay una cosa muy importante que yo he visto, que es que muchos reglamentos prevén un esquema rígido de sanciones, un esquema taxativo, que no siempre, que normalmente trae consecuencias perjudiciales porque no conviene adoptar esquemas rígidos. Vamos a poner un ejemplo. Suele ocurrir que el reglamento interno establece, por ejemplo, que la primera ausencia será sancionada con un apercibimiento. Una segunda ausencia llegada tarde con un día de suspensión. Una tercera ausencia con 3 días de suspensión. Una cuarta ausencia con 6 días. Una quinta con 10 y una sexta con el despido con justa causa o demás. Tal vez un esquema rígido así. Y esto es un error. Es un error, yo les recomiendo que no lo apliquen, que lo modifiquen si lo tienen o que no lo apliquen. ¿Qué pasa? Vamos a poner un ejemplo para que lo recuerden cuando se les presente la situación. Hay un chico, vamos a suponer un millennial, que entró hace poco a trabajar, que al tipo no le importa mucho el trabajo es una cuestión importante, pero no más importante que hacer la previa, o no más importante que estar con sus amigos o descansar. No es su razón de vida, no es su prioridad, es una prioridad más. Entonces, el tipo, a pesar de que empezó poco y que tiene mucho entusiasmo, qué sé yo, bueno, va en skate a la mañana y un día se le hace tarde, o otro día se tiene que acomodar la barba, porque está de moda la barba, entonces se tiene que reportar la barba bien para estar prolijo. Entonces llega tarde. Ustedes dicen, bueno, este tipo entró hace 3 meses, tiene 6 llegadas tarde. Ya estoy en condiciones de despedirlo prácticamente. Porque sí. Y bueno, es probable que ese tipo que entró hace 3 meses estén en condiciones de despedirlo. Pero ahora, del otro lado hay un tipo que no es millennial, que es generación X. Entonces para el tipo es muy importante el trabajo. Y entonces el tipo se levanta 2 horas antes y agarra y se baña y se afeita bien y se agarra su pantalón y le plancha bien la raya del medio y llega todos los días 10 minutos antes. Pero ¿qué pasa? Es un tipo anticuado, por ejemplo. Y entonces tiene un reloj despertador a pila. Y una vez por año o 2 se le atrasa el despertador, no se despierta y llega tarde. Entonces ese tipo, en el esquema de hace 10 años, va a tener la misma cantidad de faltas que este millennial que entró hace 3 meses. Y si ustedes le aplican el reglamento, ¿qué va a ocurrir? Que el tipo que tuvo 6 faltas en 10 años, lo van a despedir cuando en realidad el tipo es absolutamente cumplidor y el otro es absolutamente incumplidor. Es un ejemplo extremo, porque son 3 meses y son 10 años, pero en la práctica se verifican estos casos. A lo mejor hay un tipo que en 2 años faltó 6 veces, y a lo mejor hay otro que en 3 meses faltó 6 veces, y no podemos tratar a los dos de la misma manera. Bueno, y ahí vamos a un tema de la justificación de las ausencias, ponele, ¿no? Que las justifican. Yo no sé ustedes, pero yo tuve 2 hijos en los últimos años, ¿no? Entonces tuve que ir mucho al médico, porque uno va al obstetra y después va al pediatra. Te va un montón de veces. Bueno, en estos 8 años, 9 que yo me he pasado entre obstetras y pediatras,
los médicos nunca me hicieron un certificado. ¿Cómo me decís? No lo hicieron nunca los médicos. Lo hizo siempre la secretaria. Yo les digo que 100 certificados médicos que me dieron en los consultorios médicos están hechos por la secretaria, no por el médico. ¿Esto quiere decir que todo sea trucho, el sistema? No. ¿Pero qué quiere decir? Que hay cantidad de secretarias de consultorios médicos que tienen a su disposición sellos de distintos médicos. ¿Y quién no tiene una amiga que trabaja en un consultorio médico, una prima, una hermana? ¿No es cierto? Entonces, en esta materia hay mucho para indagar y para investigar. El otro día mi mujer se quebró, ¿no? Tuvo una fractura bajando la escalera. Entonces llegué, no sabíamos que se había quebrado, entonces fui a la clínica de fracturas a las 6 de la mañana. El señor, 2 o 3 señores de limpieza, una secretaria y 2 médicos que estaban de guardia. Bueno, entonces me acodé en un escritorio, y el escritorio tenía esos sistemas para colocar los sellos viejos, ¿vieron que se engancha el sello? 20 sellos había, de distintos médicos, con la almohadilla y demás. No había nadie ahí. Estaba el de limpieza, una secretaria, yo pude haber hecho unos cuantos certificados médicos si quería, porque no hay ningún otro control, no hay un control realmente sobre eso. Entonces, tenemos que prestar mucha atención a los certificados médicos, porque los certificados médicos hay muchos. Y hay mucha complacencia también de las obras sociales y de los médicos de las obras sociales. Bueno, y hablando de certificados médicos, hay un mito, que es que el trabajador tiene la obligación de presentar el certificado médico cuando está enfermo. Bueno, es mentira. No hay ninguna obligación. Los reglamentos internos suelen establecer la obligación, pero la ley no la establece. Por lo tanto, el reglamento interno no puede contradecir a la ley. Entonces, si bien es una práctica generalizada y más o menos aceptada el hecho de presentar certificados médicos, sobre todo cuando hay patologías que requieren un reposo relativamente importante y largo, no es obligación del trabajador hacerlo. Por supuesto que el trabajador va a ser interesado cuando tiene una indicación de reposo de 30 días de entregar el certificado médico, pero no es obligación. La realidad es que el trabajador solo está obligado a avisar que se encuentra enfermo y a indicar el lugar donde se encuentra. ¿Para qué? Para que el empleador pueda hacer el control médico. O sea, la carga de verificar el estado del trabajador es del empleador. Es el empleador el que debe instar o realizar el control médico de la patología simplemente invocada por el trabajador. Ahora, como contrapartida de esto, así como el empleador tiene esta obligación de control, esta obligación no, esta facultad, no es obligación, puede creerle al trabajador y listo, y en muchos casos uno tiende a creerle al trabajador, eso es obvio por las características de quien se trata, ¿no es cierto? Pero, como contrapartida de esta obligación del empleador, está la obligación del trabajador de someterse al control médico. Y es importante. ¿Por qué es importante que el trabajador tiene obligación de someterse al control médico? Porque si no se somete al control médico, puedo evitar pagarle haberes. Es uno de los pocos casos en los que la ley autoriza a no pagar haberes cuando el trabajador se rehúsa a hacer el control médico. Bueno, entonces, ustedes como gente de recursos humanos tienen 2 alternativas: organizar el control médico en el domicilio o citar al trabajador a un lugar, a un consultorio médico. En mi experiencia, prefiero citar a consultorio. Primero porque nos aseguramos que va a ser atendido por un médico, que no van a mandar a alguien que no sea un médico. Segundo, porque en algunos casos uno tiende a descreer, entonces bueno, por lo menos molestamos y sabemos que si me meto un certificado médico lo voy a mandar a una clínica donde lo van a controlar. Y tercero, porque si el control médico va al domicilio y no encuentra al trabajador, no pasa absolutamente nada.
no tiene ninguna relevancia que no lo encuentre, no hay ninguna sanción por el hecho de que no esté en su domicilio. ¿Por qué? Porque el tipo puede haber salido a comprar remedio, puede estar haciéndose atender, siempre salen a comprar remedio. puede, claro, sale a comprar remedio, es necesario comprar remedio, puede haberse ido a la casa de la vieja para que la vieja le haga el tecito, etc. No hay ninguna consecuencia si el médico va y no lo encuentra. ¿Está bien? Porque a lo mejor llaman a la voz y dicen, no estaba, y entonces está al otro lado. Bueno, no es relevante. No es relevante. Bueno, ahora, cuando van a hacer un control médico, y acá sí es importante desde el punto de vista de recursos humanos, cuando van a hacer un control médico, no lo manden para ver cómo está directamente. Llamen al del control médico y expliquen cuál es la situación. Sobre todo cuando la situación es sospechosa. Porque si tienen un tipo que normalmente todos los lunes, o el viernes quiere hacer el fin de semana largo, qué sé yo, todos los viernes le pasa algo, todos los lunes le pasa algo, claro, o, claro, hay un partido de fútbol importante y el tipo se hizo del club de fútbol, o el tipo vino unos días antes y les pidió un permiso porque tenía que hacer tal o cual cosa y no se lo dieron, y después les zampó un certificado. Bueno, entonces explíquenle al control médico que está esa situación particular, que ustedes tienen una sospecha, sobre todo cuando se trata de un tema psiquiátrico, que como saben es la vedette de los últimos tiempos, el tema psiquiátrico. Nadie duda que las enfermedades psiquiátricas son un mal de nuestro tiempo y avanzaron mucho y a todos nos comprende la generalidad de la ley. Ahora, una cosa distinta es cuando el tipo les avisó que quería hacer tal o cual cosa y ustedes le dijeron que no, se ofendió y tras cartón cae el certificado médico del psiquiatra. Entonces avísenle que este tipo puede ser que esté escondiendo algún interés personal. Yo he visto informes, buenos informes médicos psiquiátricos, donde además de hacerle los test y eso, dicen, comenta que está entusiasmado con iniciando un emprendimiento particular, o comenta que está disgustado con la empresa por tal o cual cosa, etcétera, etcétera. Entonces, a veces el control médico, sobre todo el control médico psiquiátrico, psicológico, es una buena fuente de información para recursos humanos y para legales. Pídale que indague, al psiquiatra que indague, porque en ese ámbito médico, el tipo tiende a lo mejor a relajarse y se le escapan cosas que a ustedes no le van a decir. Bueno, y una cosa importante que tienen que saber es diferenciar la enfermedad de la actitud. Una cosa es tener una enfermedad y otra cosa es no estar apto para trabajar. Si yo me quebraba una pata la semana pasada, yo podía dar esta charla igual, pero no puedo jugar un partido de fútbol. Entonces, tiene que tener en cuenta que determinadas patologías obstan a determinados trabajos, pero no obstan a otros. Entonces, la patología que incapacita a el dependiente que tiene que estar todo el día parado, no es la misma que incapacita al que tiene que estar todo el día sentado. Si se quiebra un brazo o una mano, el que está parado podrá circular, supervisar con la mano quebrada, pero el que tiene que usar la computadora no. Entonces, tienen que ver la enfermedad, si la enfermedad es incapacitante, porque lo que justifica la ausencia no es la enfermedad, es la incapacidad. Hay que explicarle al médico cuál es la tarea que realiza. Claro, al médico del control hay que explicarle qué tarea, por eso cuando les digo, llamen y pásenle la información, díganle, este tipo realiza tal tarea. Bueno, entonces después tienen que, otro paso, el paso siguiente es una vez efectuado el control médico, tienen que requerir el informe, requiéralo en papel, firmado, porque después a lo mejor al médico no lo encontramos para que lo vuelva a firmar, o no lo encontramos porque se mudó, porque está de viaje, o lo que sea. Entonces, en el momento que hacen el control, se les envíe el informe de control firmado.
si hoy muchos lugares tienen sistemas informatizados, tienen un archivo informático que también lo guardan en el archivo informático, si en vez de llamar a un médico particular, llamaron a un sistema, a una empresa de medicina. Bueno, si se produce la discrepancia laboral, ahí ya le pasan el tema al abogado y que los asesore, porque ahí ya vamos a tener que ver hasta dónde tensamos la situación, hasta dónde llegamos, si retenemos saberes, si lo citamos a un tercer control, si pedimos la junta médica oficial, etc. Una cosa muy importante es establecer un procedimiento así como para la recepción de las llegadas tardes, de los justificativos de las llegadas tarde. Hoy es fácil informar esas cuestiones porque uno puede filmar, sacar fotos de cualquier circunstancia que le pase antes de llegar tarde. Y lo mismo ocurre para si tiene un certificado médico. Que lo envíe por WhatsApp, que lo escanee y lo envíe por email, porque en ese caso ustedes ya pueden, con la copia del certificado, empezar a los pasos siguientes, que es cómo hacemos el control médico. Pero ahora, después de eso, es importante que le exijan que presente el certificado médico auténtico. Como les dije, hay mucho certificado trucho dando vuelta, mucho certificado de complacencia, mucho certificado hecho por amigos. Entonces tiene que pedirle que lo entregue, pero además que lo firme, que les firme que él fue quien les entregó ese certificado, sobre todo cuando el certificado es sospechoso. ¿Por qué? Porque ustedes reciben ese certificado, lo ponen en el legajo del trabajador, y cuando se arma el despelote, el tipo dice: yo no entregué ese certificado me lo inventaron para colocarme en esta situación y despedirme. Claro, ¿Y por qué no vino a trabajar? ¿Y por qué no lo ¿Por qué no vino a trabajar entonces? Bueno, eso es otra discusión. No vino a trabajar, le corresponde una suspensión, le corresponde el descuento de haberes. Pero si me presentó un certificado trucho, le corresponde el despido, a lo mejor. ¿Entendés? Hay una diferencia. Por lo tanto, hay que exigirle al trabajador que le presente un certificado que lo firme. Le voy a decir que no son pocos los casos en que después el trabajador dice: no, este no es el certificado que yo presenté y no tenemos cómo probarlo. Sí, obviamente, quizá la declaración de recursos humanos que dice: yo recibí este certificado que me entregó en mano fulano de tal, nos puede servir, pero después el tribunal puede decir: bueno, es un testigo de la empresa, o el testigo no aparece, o es un único testigo, o zaraza, y a pesar de que el certificado es trucho, tenemos un problema. Entonces, ustedes se quedan con el certificado original, le hacen firmar que fue el que lo entregó en tal o cual fecha, y le dan una copia firmada diciendo que recibieron el original de este certificado. Una buena práctica es tener un sello, es muy fácil, le ponen el sello, el trabajador lo firma, pone la fecha y ustedes se quedan con el original. Y entonces, después no se suscitan estos inconvenientes probatorios. Y ahora vamos al tema álgido, que es qué pasa cuando uno ve estos certificados que podemos decir como emulando los cheques vaca. Podemos hacerlos, ¿saben qué son los cheques vaca? Los cheques vaca son esos que uno los ve y dice: los certificados vaca. Bueno. Hay muchas formas de falsificar o de certificar lo que podemos denominar certificados truchos. El certificado auténtico con contenido falso. Es un certificado que hace un médico diplomado, que tiene sello, que lo escribe de su puño y letra y pone que fulano de tal tiene tal enfermedad y que requiere reposo. El certificado es auténtico, pero lo que es falso es el contenido, porque a lo mejor ese trabajador no tiene esa patología. ¿Cómo podemos tratar de descubrirlo? A través del
control médico. ¿Está bien? Ahora, después está el certificado completamente falso, que es el que hace la secretaria, no a pedido del médico, sino la secretaria porque tiene un amigo al que le quiere hacer una ranchada. La secretaria o cualquier otro que se lo inventó. A lo mejor hasta se inventaron el sello. Puede ocurrir perfectamente que algún trabajador picarón tenga algún sello y uno no sabe. Y después está el certificado auténtico pero adulterado. ¿Cuál es ese? Es el certificado en que le cambiaron alguna cosita. Reposo por 5 días. 25, digamos un 2, 25 días. Yo los he visto, esto ocurre, a veces la falsificación es muy burda, a veces la falsificación requiere de una investigación a través de un perito calígrafo. Ocurre, lo hemos visto. Bueno, entonces, ¿cómo investigamos? Esta es una parte que nos gusta a todos, porque cuando vemos un certificado así, nos despierta un poco la curiosidad de, ay, yo te voy a agarrar, no me vas a pasar. Uno quiere justicia. Claro, quiere justicia y ese espíritu detectivesco que todos llevamos adentro. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, una cosa muy simple es llamar al médico. ¿El médico que lo hizo? Al médico que supuestamente lo hizo. Supuestamente lo hizo. Mire, doctor, sirve para dos cosas. Mire, doctor, yo recibí un certificado médico que dice que usted atendió a fulano de tal día, a tal hora y qué sé yo. Es auténtico porque a mí me despierta sospecha. Porque, por ejemplo, la letra de mujer y usted es hombre. A lo mejor ya sabemos que lo puede haber, pero el médico les va a decir, sí, es un certificado que emití yo, que lo firmé yo, que lo haya hecho mi secretario y demás. Pero puede ocurrir que el médico dice, no, yo no atendí, yo no lo atendí. ¿Y cómo sabe? No, porque yo el miércoles no estuve en la clínica. ¿Ah? Entonces, a lo mejor uno piensa en grandes elucubraciones de cómo descubrir a este tipo, y a lo mejor está muy al alcance de la mano. Con Nacho, que está acá, nos pasó algún día que el médico de la empresa conocía al otro médico, al médico que supuestamente es indicado. Entonces le pedimos que lo llamara, lo llamó y dijo, no, este certificado no es mío. ¿Ah? Bueno, llamar a la clínica. Si el certificado dice que se atendió tal día, tal fecha, mire, tengo un certificado, o ir a la clínica, más fácil porque en la mano, en la conversación, mira, recibimos este certificado, nosotros tenemos sospechas o qué sé yo, ¿tienen registro de que se haya atendido ahí? A lo mejor la clínica les dicen si se atendió o no. Bueno, consultar a la obra social, algunas empresas tienen contacto fluido con la obra social o tienen contacto con alguien gaucho que les pueda informar. Si ese día se verificó algún gasto, tienen registrado alguna prestación al empleado, sobre todo esto lo pueden hacer cuando contratan empresas de medicina privada que le pagan aparte, entonces, che, mirá, tengo esta sospecha, la prepaga les van a decir. Bueno, analizar texto, letra, firma, tinta, etcétera. Eso que cuando decimos que, bueno, es eso. Y después una cosa muy importante, y que hoy hay que hacerlo, es la pesquisa en las redes sociales. Hoy los chicos publican todo. Hoy los chicos publican todo. Publican cuando algunos son más vivos y no publican cuando se van a mandar alguna macana, cuando viajaron o alguna cosa así. Ellos no lo publican, pero lo publica la novia, lo publica el hermano, lo publica el amigo, el grupo, el papi fútbol, etc. Entonces, es importante hacer una compulsa por las redes sociales para ver en qué situación estamos en la presencia de un vivaracho que quiere cobrar sin trabajar. Y esto que les puse acá, indagar a través del control médico, anticipar info, es lo que hablábamos antes, yo sabía que en alguna lo había puesto, que es informar al control médico que este muchacho en realidad me dijo que se quería ir de la empresa, pero quería ver si lo indemnizábamos en vez de renunciar, o me dijo que quiere empezar un emprendimiento propio, o me dijo que está buscando trabajo o que se quiere ir a vivir a España en el corto plazo. Esa información se la anticipa al control médico.
Bueno, ¿cómo hacemos para constituir pruebas? Bueno, en el caso de Facebook podemos hacer acta notarial para verificar que lo que vimos, informe de la clínica o de la obra social, testigos o filmaciones de las actividades, fue jugar al fútbol, hay un video, hoy hay video de casi todo, así que bueno, certificación de páginas de redes sociales, que es lo que estamos hablando, y muchas veces puede haber un registro de AFIP, porque el tipo empezó un nuevo trabajo, suele ocurrir, que clava una licencia para seguir exprimiendo un poco al empleador anterior mientras ya empezó a trabajar. Entonces resulta que en el mismo periodo tiene aportes de 2 empleadores, o se inscribió en el monotributo y empezó una nueva actividad que estamos diciendo hacer. Bueno, régimen disciplinario, si no, terminamos con régimen disciplinario y dejamos el despido para eventualmente otro día. Régimen disciplinario. Bueno, el empleador tiene potestades, tiene facultades, como ustedes saben, de organizar, dirigir el trabajo y de coordinarlo y de controlar al trabajador. Y de estas facultades, correlacionadas con el deber de obediencia del trabajador, surge la potestad de aplicar sanciones. Las sanciones tienen una función punitiva, que es penar al cumplidor, una función correctiva, que es para que el trabajador corrija su conducta, y una función ejemplar, que quiere decir que todos vean que si me mando esta macana, voy a ser sancionado como fue sancionado mi compañero. Entonces, lo aconsejable, sé que no en todos casos es fácil, porque no es lo mismo uno en su casa, su empleada doméstica, no quiere tener una situación irritante para andar aplicándole suspensiones y qué sé yo, pero las empresas que tienen muchos trabajadores, en general, se aconseja sancionar y sancionar todo. Bueno, tenemos 3 tipos de sanciones, que son el apercibimiento, que es una sanción moral, esencialmente moral, o sea, no tiene consecuencias económicas, salvo que el reglamento interno, por ejemplo, prevea un premio que indique, por ejemplo, que para acceder al premio de presentismo va a tener que tener el presente todos los días y no tener sanciones. Entonces, en ese caso, el apercibimiento puede conllevar la pérdida del presentismo, por ejemplo. Después está la suspensión ya sabemos lo que es, ocasiona un perjuicio concreto, que es la deducción de los salarios del día, y además, como esa falta se considera injustificada, los premios consecuentes que se derivan del presentismo, por ejemplo, u otros que pueda tener otorgado el reglamento interno. Todas las sanciones, ya sean apercibimientos o suspensiones, tienen que la última es el despido con justa causa, que lo hablaremos en otra oportunidad si no nos da el tiempo. Todas las sanciones deben notificarse por escrito y tienen que ser precisas, tienen que ser circunstanciadas. No sirve la sanción que dice, usted llegó tarde y le aplico un apercibimiento, sino que la sanción tiene que decir, el día tal, usted debía ingresar a tal hora, ingresó con 30 minutos de demora y por eso le aplico un apercibimiento. Y si tiene un antecedente, dirá, el día tal, usted ingresó con tantos minutos de demora y le aplico una suspensión de 2 días. Y le aplico una suspensión de 2 días porque usted ya tiene un apercibimiento porque en otra oportunidad llegó tarde. Entonces tenemos que hacer lo más preciso posible porque si no las suspensiones y las sanciones son fácilmente cuestionables. El trabajador tiene 30 días corridos para impugnarla. ¿Qué es impugnarla? Basta con entregar una nota diciendo que la cuestiona, que la impugna, que no la consiente, basta con ir al ministerio, etc. Si no la impugna con una nota así en los 30 días, la sanción queda firme. ¿Está bien? Y no puede ser impugnada en el futuro. Si la impugna, a partir de ahí empieza a correr el plazo de prescripción de 2 años para reclamar la anulación de la sanción, la reducción, la revisión y el reintegro y eventualmente el reintegro de los descuentos que se le han hecho. Bueno, las suspensiones, pregunta de siempre, ¿días corridos o días hábiles? Días corridos. Las suspensiones se decretan por días corridos. ¿Por qué? Porque los haberes se pagan por días corridos. Ustedes, normalmente en el contrato de trabajo por tiempo indeterminado, el recibo va a decir haberes 30 y el monto de haberes. Por lo tanto, el recibo, cuando haya una suspensión,
va a decir días haberes 30, tanto, de descuento, días de suspensión, menos tanto. Entonces, como son 30 los días del mes, las suspensiones se cuentan por días corridos. Un hecho es aconsejable determinar bien, que ustedes analicen bien cuándo le van a aplicar esos días. Primero porque la notificación va a tardar 2 o 3 días en llegar, si la mandamos por carta de documento, o 4, y ustedes no quieren que si el tipo está suspendido, se les presente a trabajar y tienen que andar dándole explicaciones, o se produzca la situación rígida de entra o no entra. Entonces, ¿qué conviene? Bueno, quizá ponerla, si hoy es 24, ponerla para el mes que viene, para estar con tranquilidad que va a estar notificado, y además tengan en cuenta la organización de la empresa, porque a lo mejor no conviene aplicarle al mozo la suspensión el fin de semana largo, ¿no es cierto? Entonces esperemos hasta el lunes o martes y así con todas las. O sabemos que va a estar parte del equipo de vacaciones, entonces esperamos o anticipamos la suspensión, la retrasamos un poco en función de cómo organizamos el trabajo. Es importante, así como comunicamos con una nota para algo, efectuar los descuentos al recibo. Entonces, no se olviden de comunicar al sector los días de suspensión para que en el recibo figure el descuento. Porque probablemente si le aplican una suspensión, después va a mirar si le descontaron o no le descontaron. Y obviamente, en los días que está suspendido, el trabajador no entra, no trabaja. Bueno, no pueden superar el plazo máximo, no pueden superar los 30 días en el año aniversario. ¿Qué significa esto? Si hoy es 24 y le voy a aplicar días de suspensión hasta 30, 6 días de suspensión, en el 30 voy a contar 365 días para atrás y ver cuántas suspensiones tuvo. En esos 365 días, desde el 30 de junio para acá, no tendría que haber más de 30 días de suspensión. ¿Bien? Y los principios a tener en cuenta son contemporaneidad. Tiene que haber una reacción inmediata, por eso hablamos de rapidez siempre. Tiene que haber una reacción inmediata entre el hecho incumplido y la sanción. Sancionan rápido. Miren que el tipo llegó tarde y llegó, no sirve que digan. A fin de mes, como usted llegó tarde, el primero y el segundo y el tercero, le aplico un apercibimiento, una sanción o lo que sea. Sino que si llegó tarde el primero, el 2 o el 3, el 5, el 6, el 8 o el 10, le aplica la sanción. ¿Está bien? O le comunica la sanción. La suspensión se la pueden poner 10 días más tarde, pero le aplica la suspensión rápidamente. Porque si no lo hacen rápidamente, se considera que consintieron esa falta. No se pueden sancionar rápidamente las faltas. Proporcionalidad. Tiene que haber una proporción entre la falta y la sanción. Hechos graves justifican sanciones graves. Hechos leves justifican sanciones leves. ¿Cuál es la excepción? La excepción es el gradualismo. ¿Qué es el gradualismo? Es que hechos leves, reiterados sistemáticamente, autorizan ir graduando, incrementando las sanciones en el tiempo, de manera que el primer incumplimiento leve puede ser un apercibimiento, pero un hecho de la misma naturaleza, que puede ser una ausencia, una llegada tarde, una salida anticipada, en una segunda oportunidad puede ser objeto de una sanción, en una tercera oportunidad puede ser de una suspensión por un día, en una tercera oportunidad puede ser objeto de una suspensión por 5 o 6 días, y en una cuarta oportunidad por 10 días, y si sistemáticamente sigue faltando, llegando tarde, bajándose antes, y llega a la recalcitrancia de este muchacho millennial que le puse en el ejemplo, puede ser despedido por ese motivo leve, pero sostenido recalcitrantemente a lo largo de cierto tiempo. Razonabilidad implica atender a las circunstancias personales, no es lo mismo, aunque la consecuencia de romper un elemento de trabajo es la misma para la empresa. Si se rompe un monitor de un tipo que a lo mejor corriendo y no debía correr, se metió un cable y tiró un monitor y lo ocasionó corriendo, y otro tipo que agarró el monitor y lo tiró para la ventana porque tuvo un día de furia, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo, el hecho de romper el monitor es el mismo, pero tenemos que hablar con razonabilidad, porque no es lo mismo cuando un trabajador habla con culpa que cuando uno obra con dolo, o sea, con intención, por ejemplo, en este caso de causar el daño. Y después no me inhibe, es lo que viene del derecho penal, nadie puede ser penado 2 veces por el mismo hecho,
y entonces nadie puede ser sancionado. Si lo suspendieron, no lo pueden despedir, si lo percibieron, no lo pueden suspender, no le pueden duplicar las sanciones. Y bueno, queda la suspensión precautoria. Este es un buen elemento, a mí me gusta mucho la suspensión precautoria. La usamos poco, pero es interesante. La suspensión precautoria no está prevista en la ley de contrato de trabajo, pero es unánimamente aceptada por la doctrina y por la jurisprudencia. Si nosotros tenemos la sospecha de que hay un hecho grave, pero todavía no tenemos la seguridad, pero tenemos algunos elementos que nos indican que este tipo anduvo en algo raro, robó algo, falsificó algo, ¿cómo se dice? Los cajeros que rinden cuentas, hizo mal la rendición de cuentas, encanutó algo, etc., pero todavía no tenemos la prueba, podemos disponer una suspensión precautoria que está destinada a facilitar la investigación del hecho. Durante el tiempo de la suspensión precautoria, primero hay que comunicarla, hay que decirle, mire, tenemos una situación de sospecha, que en la situación de sospecha vamos a suspenderlo precautoriamente por un plazo de tal, por un plazo de 10, 20, 30 días, lo que sea necesario, máximo 30, para investigar el hecho. En ese plazo de la suspensión, lo que nos dedicamos es a investigar el hecho, revisar las cuentas, revisar las cámaras de seguridad, buscar la documentación que puede estar faltando, etc. Y vemos si el hecho realmente existió, si es grave y si amerita eventualmente, cuando termine la suspensión, despedirlo o tomar, cuando termine la suspensión precautoria, despedirlo o aplicar, por ejemplo, una suspensión menor, porque el hecho no fue tan grave o porque llegamos a la conclusión de que el tipo es inocente y entonces el contrato puede continuar. El resultado de la investigación es el que determina la conducta a seguir. Normalmente, cuando uno tiene la sospecha, después logra verificar lo que pasa en ese momento, o a través de la cámara de seguridad, o a través de una tira de caja, a través de la declaración de los testigos y demás. Es importante respetar el derecho de defensa. Si vamos a hacer normalmente se hace un sumario, hay que disponer de un sumariante, un abogado que lo pueda realizar, se convocan a los testigos y se le avisa que tal fecha se va a tomar declaración a los testigos, o que tal fecha se van a revisar las cámaras o el sistema informático, qué sé yo, para hacer un paquete prolijito y que sepamos que el señor tuvo derecho de defensa y pudo tener ocasión de controlar la prueba, incluso con su abogado. Me gustaría hacerlo más dinámico, que ustedes me vayan preguntando. La idea de explicarles cómo ha impactado la reforma previsional en el ámbito laboral. Por ahí el doctor hablaba de los millennials, yo voy a hablar del otro extremo, del trabajador, del jubilable. Nos hemos entretenido por ahí en la fórmula de actualización, en la famosa ley de reforma previsional, que se sanciona, la 27246, se sanciona en 2017, a fines del 2017, se produjo una polémica muy grande que si beneficiaba o perjudicaba en el tema de las actualizaciones. Pero nadie prestó atención a una modificación de la ley de contrato de trabajo. La ley de contrato de trabajo, en el artículo 252, habla de la facultad que tiene el empleador de intimar cuando el trabajador está en condiciones de jubilarse. Antes, ¿cómo funcionaba? Por ahí creo que acá hay variada cantidad de empleados en cada establecimiento, por eso por ahí en algunos casos es más importante que otros. Si se ve un tema puntual, me paran, lo resolvemos y seguimos, porque esto por ahí pasa y es una picardía perder la oportunidad de aclararlo. ¿Cómo funcionaba el sistema antes? Antes una persona tenía 60 años y 30 de aportes, el trabajador podía intimar, en el caso del hombre, 65, a la mujer 60. Quiero hacer una aclaración porque por ahí, en mi caso, yo inicio jubilaciones en ANSES y puedo ver el comportamiento diario, cómo ha ido modificándose la relación empleado-empleador. Antes, repito, antes venía el trabajador, decían, me intimaron, tengo que iniciar los trámites jubilatorios. ¿Y cómo funcionaba eso? Si el trabajador consentía esa intimación, al año se provocaba el distracto. ¿Tuviera o no el derecho? El empleador intimaba, el trabajador iniciaba sus trámites y se jubilaba, ningún problema. Y si no contestaba esa intimación,
de pleno derecho se producía el injerto laboral. Ahora bien, la reforma previsional ha introducido esta modificación. Dice, el trabajador, el empleador podrá intimar solamente cuando el trabajador tenga 70 años. Aunque les parezca mentira, yo todavía veo empresas grandes, no las voy a nombrar en honor a la discreción, e inclusive franquiciados, que están intimando mal ahora. Y esto es un consejo muy personal que les doy para empaticen con el jubilable, porque ustedes no saben el desagrado y la pena con la que viene el intimado, porque siente que es un trato impersonal. Mirá lo que me llegó, me dijeron que me tengo que jubilar después de tantos años que estuve ahí. Pero acá viene la piedra de la discordia. Más allá de que está mal intimado, ¿qué hace el trabajador? Se va a un abogado. Hay de todo. El camino al infierno está plagado de buenas intenciones. ¿Qué hace? Si toca con un abogado serio, pero no va a faltar quien le diga, mira los años que estuviste vos ahí. Y ahora te salen con esto. No, vamos a hacer una cosa. Vos vas a contestar que vas a trabajar hasta los 70, pero vamos a ver cómo está registrado. Porque ustedes saben que el Instituto del Despido Indirecto estaba creado ante la disparidad de fuerzas entre el empleador y el empleado. Traduciendo, yo estoy mal registrado. No puedo hacer otra cosa que intimar a mi empleador que lo registre correctamente. ¿Qué generaba eso? Despido indirecto. Me injurio. Bueno, en estos tiempos no es tan común el despido indirecto. Ahora, distinto es si yo soy jubilable. Porque yo ya sé, antes que te decía cualquier cliente o cuando uno entraba en una situación de conflicto, no, ¿sabes qué pasa? Necesito el trabajo y no hay. Está bien. Pero ¿qué pasa si yo estoy mal registrado y sé que soy jubilable? Porque le sacaron una cosa. Te saco una indemnización. La moratoria es un derecho, no es una obligación. ¿Cómo funcionan las moratorias? Ustedes, hacemos un cachito en la digresión. Ustedes se han enterado que por ahí había gente que no tenía un solo día por trabajado y se ha jubilado. Porque la moratoria funcionaba de la siguiente manera. Yo hacía una ficción en el tiempo y decía, bueno, mira, yo no aporté nunca, pero la ley me da la posibilidad de, desde mis 18 años hasta determinado tiempo, compro esos años y me jubilo. Bien. ¿Qué pasa? Vuelvo a lo mismo. No es lo mismo, y después si querés discutimos, porque esto no es un juicio de valor, pero una cosa es un trabajador de 60 y otro es un trabajador de 70. ¿Está bien? Hay un montón de riesgos en el medio y distintas actividades lo condicionan de una manera u otra. No es lo mismo un trabajo intelectual que un trabajo físico. Yo me desempeño en hacer puertos. Por ejemplo, el tema del pescado, veo cómo llegan. Yo veo trabajadores que me merecen el mayor de los respetos por 60 años. Porque ahora hay otro condicionante también. Que después, bueno, yo por mi compatibilidad no puedo hacer determinados juicios de valor, pero ustedes saben que la jubilación del personal que está en actividad es una cosa y el cómputo del haber inicial es otro. Si ahora esta reforma nosotros le damos la posibilidad al trabajador que pueda trabajar hasta los 70, la situación cambia. Entonces, ¿qué les quiero decir cuando les dije empaticen con el jubilable? Agudicen el ingenio. Por ejemplo, el trabajador puede jubilarse y seguir trabajando. Nace una nueva relación laboral. ¿Está bien? Ahora, es una cuestión de formas. Les voy a hacer un rato porque a veces surge una duda que me preguntan. Mucha gente está a la falsa creencia de decir, no, yo tengo trabajo insalubre, voy a jubilar mejor. No. El trabajo que está determinado como penoso, como tarea penosa, por ejemplo, una enfermera que está expuesta a áreas infectocontagiosas, un camarista que está expuesto al frío, un embarcado, ese privilegio lo que hace es bajarle de la jubilatoria. Nunca le hace ganar más. El jubilado termina con su haber inicial por el nivel de aporte que tiene. ¿Está bien? Ahora bien, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, el trabajador que trabaja en tareas comunes. Las tareas comunes son, la mujer se jubila a los 60 años, antes podía optar hasta los 65, y el hombre a los 65. ¿Bien? Bueno, la idea es, cuando yo digo empaticen o vean cada jubilable, mirá, hay un trámite que se hace previo a la jubilación que se llama reconocimiento de servicios. El reconocimiento de servicios, ¿qué es? Es una especie de reconocimiento previo, porque a veces, no se olviden que nosotros el sistema de carga de aportes, el sistema SIPA, es del julio del 94 hacia acá.
Para atrás antes eran aportes con número de cuenta, eran grupales. De hecho, a veces pasa que te viene gente con unos pergaminos que vos decís. Y en el sistema no están. Y te cuento una cosa que pasa a veces porque cómo funciona el sistema en el organismo previsional. Viene el trabajador, invoca determinados años que por ahí no están en los registros y se dispara un sistema de verificaciones. Bueno, la verificación va a la sede donde se encuentra la documental. Entonces el consejo es, sean lo más colaboradores posible con esas situaciones. Va a ir el verificador, colaboren, sí, trabajó en esta categoría, porque eso a ustedes los va a ayudar a que la persona esté en mejores condiciones de adquirir el derecho. Porque, me retrotraigo a lo que les dije recién, si la moratoria es un derecho y no es una obligación, y yo sé que tengo el derecho para jubilarme, tengo ya los 60, la mujer ponele que tenga los 60, y entra en conflicto con su empleador. Muy bien, acá el doctor los ha prevenido de todas estas situaciones, pero no se olviden que el instituto del despido indirecto es muy subjetivo. Distinto es, van a encontrarlos, normalmente el jubilable es un trabajador que tiene no menos de 10 años de antigüedad, no menos. Es muy raro que ustedes se encuentren con alguien que tenga 65, 70 años que tenga no menos de esa antigüedad. ¿Han estado algunos de ustedes representando a la empresa en audiencia de vista de causa acá? ¿Sí? Algunos más no. Bueno, ustedes saben, más allá de lo que dice la ley, de la preconstitución de prueba, ustedes se van a encontrar en una situación, no tanto en una audiencia conciliatoria, pero una audiencia de vista de causa, dicho por los, el doctor no me va a dejar mentir, dicho por los secretarios de cada tribunal, es a todo o nada. Y en cierta manera se presiona a ambas partes. Se presiona al trabajador para que ingrese en un arreglo y se presiona al empleador para que encuentre posiciones intermedias. Bueno, no quisiera estar en el lugar de algún responsable de recursos humanos cuyo dueño le diga haga lo que tenga que hacer. Eso es muy amplio, ¿está bien? Entonces, vuelvo a lo mismo. El despido indirecto, cuando llegamos a sedes judiciales porque algo no se hizo bien, más allá de que hay excepciones y porque tenemos situaciones que no podemos contemplar, como bien decía el doctor, el que se quiera hacer echar va a hacer todo lo posible para poder hacerse. Son los menos, pero con el tema de los jubilables, insisto, tengo casos de pymes que los consultan, donde el que trabaja tiene 66, te dice sigo trabajando y estaba esperando que se me jubilen tal o cual, y ahora con esta modificación me contestan que van a seguir trabajando hasta los 70. Y no podés hacer nada. Aclaro que esta modificación es solamente para el ámbito privado. El ámbito estatal sigue siendo igual, 60 años la mujer, 65 el hombre. Y ahí intima. Intiman, y de hecho ha cambiado algo ahora. Antes el trabajador iniciaba el trámite de ANSES y el periodo en que iniciaba y le salía la jubilación o efectivamente tenía el cese, se computaba como retroactivo. Ahora no es más así. Ahora cesaste hoy, pasaste a la clase pasiva y saltás de un beneficio a otro, por decírtelo. Quiero hacer otra aclaración que es muy importante también respecto de... hice referencia a la gente que estaba en el final de su etapa como activo. Hay una figura que es el retiro transitorio por invalidez, que es una eventualidad que la ley contempla para un trabajador que por una circunstancia de salud ve disminuida su capacidad laborativa, y en esto quiero ser claro, no importa la razón de su invalidez, puede ser una hepatitis fulminante, un accidente o lo que fuere, puede acceder a un retiro por invalidez y de hecho inclusive el cálculo es distinto. Se jubilan mejor porque se jubila con otro coeficiente, pero acá viene lo que a ustedes les puede interesar y la idea es que se vayan preocupados. Son acreedores a la indemnización. Muchas veces dicen, ¿qué culpa tengo yo? Si es hepatitis, yo no tengo nada que ver. U otros te dicen, no importa, tengo la RT. No, tengo malas noticias. La invalidez se puede pedir, la incapacidad absoluta se puede pedir en sede judicial, invocando pericial médica, pero si en ANSES, que va a una comisión médica donde se lo revisa y obtiene el 66% o más, eso determina que acceda al beneficio transitorio porque es por 3 años, después vuelve a ser revisado a ver si revierte esa patología, pero ya con esa primera revisación, la persona se la considera incursa en la incapacidad absoluta. Vuelvo a lo mismo. Te van a decir, ¿y yo qué tengo que ver? Bueno,
La ley dice que hay que indemnizarlo, pero acá es lo importante. El 50%, ¿no? No, al 100%. El 100%. Lo único que no tiene, remite al artículo 245, lo único que no tiene es preaviso. Después tiene todas las particularidades. Pero acá hay otro tema. Muchas empresas con buen criterio contraen seguros. Bueno, El seguro sí. creo que acá hay varios que pueden decir, las compañías de seguro no las conocen cuando pasa algo. ¿Está bien? Con todo el respeto. O sea, sean claros, si van a... Yo, las empresas que tienen pocos empleados, yo siempre digo lo mismo. Te agarra un caso de una invalidez en un empleado de 20 años en una pyme y te arruina. Después no podés explicarle al juez, no, mirá, estoy esperando. Vos lo debés. ¿Está bien? Bueno, contraigan seguros, pero sean claros respecto de la forma en acceder al pago. Porque hay seguros, por ejemplo, que hablan de determinados baremos o determinados porcentajes que ellos consideran que queda el trabajador impulso en la capacidad absoluta. No, sean claros que contenga la eventualidad de la Comisión Médica Central o la Comisión Médica número... Primero la Comisión Médica 12 y el organismo de alzada es la Comisión Médica Central. Por ejemplo, la Caja de Ahorro tiene sus propios verificadores. No te reconocen de la Comisión Médica. Lo dijo usted, señor Montes. Y hay un montón de litigios porque uno cree que está cubierto, dice, no importa que se invalide, yo tengo un seguro. Tengo 10 empleados, tengo una pyme, tengo una imprenta. Se me invalida el trabajador y la empresa de seguro me dice, no, ¿y qué hacemos? Entonces, en eso sean muy cautos respecto de cuando se contratan los seguros, ¿está bien? El trabajador puede seguir trabajando como autónomo, pero lo ideal es, y esto es una cosa que también es una cuestión de, decía el doctor con buen criterio, una cosa es la ley y otra cosa son las interpretaciones. En Mar del Plata tenemos 4 tribunales y no son todos los mismos criterios. No voy a andar hablando de las características de cada uno, pero una cosa es, caíste en tal tribunal, caíste en el otro, eso es aleatorio. La ley dice que el acceso al beneficio, y en el caso de que el trabajador sigue prestando servicios, nace una nueva antigüedad, al efecto del cómputo de una eventual indemnización. Mi opinión es que renuncie expresamente. Porque mañana yo puedo decir, no, pero hay testigos en que él me dijo que me iba a conservar el empleo y total, ¿viste? Y después nos encontramos en la audiencia de vista de causa, donde dicen, no, bueno, pero usted le dijo que, ¿no? Que renuncie expresamente, después se lo toma como trabajador jubilado y nace una nueva relación laboral. ¿Está bien? O sea, entonces, ¿qué les quiero decir? Sean, y esto inclusive lo digo como empleado previsional, sean lo más colaboradores posible a que el trabajador se jubile, si ustedes quieren, como digo, utilizando el ingenio, siendo talentosos, que siga trabajando determinado tiempo. Bueno, mira, te voy a tener 1 año y medio más, 2 más, ya como trabajador jubilado, una especie de premio, pero ustedes sanean, en el buen sentido, todos esos años de antigüedad. Saben perfectamente los que están acá que si un trabajador fallece, es acreedor sus derechos a bien al 50%. Vuelve lo mismo, no es lo mismo un trabajador de 60 que uno de 70. Como todas las leyes que se sancionan tienen hasta que entran en vigencia, hace poco se instauró la PUAM, que es la Prestación Universal para Adultos Mayores, que con el solo hecho de tener 65 años, hombre o mujer, accedía al 80% de un beneficio jubilatorio del mínimo. Pero con las prestaciones de PAMI, lo único que tenía de particular ese beneficio es que no era un beneficio que podía derivar en una viuda, si esa persona fallecía, fenecía ese beneficio. Pero era una solución para personas que no tenían aportes. Claro. Después hay algunas condiciones chiquititas, que es no haber salido del país determinado tiempo, los extranjeros y todo. Pero ¿qué pasó? Ahora ya funciona que la persona que quiere acceder a la PUAM no tiene que tener ningún tipo de ingreso. No tiene que tener ni monotributo, ni monotributo social, nada. Pero hubo un tiempo desde que se instauró ese beneficio, que eso no se pedía. Y tengo muchos casos, tengo un caso paradigmático de un consorcio. El portero no dijo nada, tenía un montón de años, fue y se la PUAM. ¿Está bien? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Porque la ley dice que cuando la persona accede, está en condiciones de acceder o accede a una PBU, una prestación universal, básica universal, nace una nueva relación laboral. La PUAM no es una prestación básica universal, no es un beneficio jubilatorio, es una pensión de carácter graciable. Pero
La reglamentación de la ley, que a mi criterio excede en este país las reglamentaciones de la ley, todos sabemos que siempre terminan siendo un atajo. Yo creo que en el largo tiempo puede llegar a plantear alguna situación de inconstitucionalidad, porque la reglamentación excede lo que dice la ley. La reglamentación dice que también se aplica a quien ha accedido a una PUAM, ¿está bien? A que ahí se termina la antigüedad. Yo he escuchado muchas veces cuando te dicen, sí, ya estoy esperando porque quiero cambiar de razón social o hacer determinada situación, quiero que tengo el plantel, 2 o 3 que se están por jubilar. Bueno, eso ha cambiado. Hasta los 70 años ahora el trabajador opta y sigue trabajando. Claro. Después hay otra situación que pasa, que todavía sigue funcionando, que es la bonificación por exceso de edad. La mujer a los 60 años se jubila y el hombre a los 65. Pero la mujer tiene 68. Ya sabemos que se excedió 8 años. Bueno, el Estado le bonifica 4 años. Le bonifica la mitad de lo que se haya excedido respecto de la edad jubilatoria. Entonces, una persona que tiene 64 años ya no necesita 30 aportes, ya necesita 28. ¿Está bien? Claro, va a Pero pasar bueno, lo por- mismo, ahora esta modificación, cuando ustedes internalicen lo que, y yo lo veo todos los días, cómo ha modificado esto, aunque llegan mal intimados y todo, porque, insisto con lo que les digo, ya la intimación es una declaración de principios, ya para mí es el inicio de las hostilidades. ¿Por qué? Porque la persona va y averigua y dice, no, mirá, y ya sabe que donde pueda acceder a la información que se puede jubilar, tiende a querer pagar esa ingratitud con algún despido indirecto. Las moratorias tienen un piso y un techo. ¿Está bien? El piso es la mayoría de edad. No puedo comprarle periodos de moratoria ni que es menor de edad. Entonces, lo primero que nace, viene una persona que nace en el 55, 65, 73. Yo ya sé que en el 73 te puedo empezar a comprar años. La moratoria vigente, la que está ahora, permite comprar hasta el 2003. Entonces la persona que me hacía, no había trabajado un día, pero era 73, 83, 93, 2003. 30 años comprados y ningún problema. Pero ¿qué pasa? La persona, ya ahora están viniendo gente que nació en el 58, 59, entonces ahí me faltan años, ¿entendés? Esa moratoria de la que yo le hablé termina ahora en el mes de julio. Pero hay otra que hasta ahora va a seguir vigente, que permite comprar desde que la persona tenía 18 años hasta el año 1993. Entonces, quien tenía buenos aportes del 93 hasta acá, en el caso de la señora, ella podía comprar lo que le faltaba desde sus 18 años, ¿está bien? Pero todo esto que les comento es un derecho. Yo no puedo decirle a un trabajador, che, podés jubilar, andá y mirá si la moratoria te da. No, es un derecho, yo lo voy a hacer si quiero. Les explico el tema de la invalidez. El único requisito, no hay un requisito de edad, lo único que requiere es una inmediatez laboral de 18 meses. Yo tengo un trabajador, tiene 20 años, trabajó 18 meses exactos, se invalida, se puede jubilar, porque accede al derecho, porque con el mínimo para acceder al derecho son 18 meses. ¿Está bien? ¿Estoy claro? Sí. Bueno, eso es un tema. Es más, hay otra situación que yo le digo, la segunda posibilidad, les llama la atención, ¿no? Bueno, la invalidez es eso, y insisto, no tiene ningún origen, ni puede ser profesional. La patología que sea, viene el trabajador, se sienta, puede ser autónomo también, Si es autónomo hay una particularidad, tiene que tener pagado en tiempo y forma. Si es autónomo, se paga mes vencido, y si es monotributista, mes en fecha. Pero bueno, lo mismo, el trabajador viene, se sienta y me dice, tengo una enfermedad degenerativa, lo que sea, ¿qué antigüedad tenés? 18 meses. Eso le da el derecho para que uno lo pueda mandar a la comisión médica a revisar. Si la revisación da que tiene un 66%, accede al beneficio por 3 años, insisto. Después por una revisación a ver si revirtió la patología. Si no le da el 66%, puede apelar, porque hay una instancia de alzada que es la Comisión Médica Central, que puede, yo he visto casos de Comisión Médica número 12, que es la de origen, que les da el 55 o 58, se apela y se obtiene el 66. Estén atentos con el tema del seguro. Después otra situación que les dije de la proporcionalidad de las tareas diferenciadas. Si vos te pasás de los 30 años, por cada año que te pases de los 30, el sistema te va a bonificar un 1,5%, ¿está bien? Con un tope de 10 años.
Otra pregunta, ¿qué pasa con los aportes del trabajador jubilado? Hay los fondos solidarios. Está bien, no los capitaliza. El trabajador que está declarado como jubilado no capitaliza ningún aporte. ¿Está bien? PAMI es la obra originaria de cualquier jubilado. Ahora, la obra social, algunas, ya no van a saber decir, suelen premiar a su trabajador en la actividad y poder permitirle que sus aportes sean direccionados a la obra social. Pero es facultativo la obra social. La obra social puede o no. En el caso de que puede, se acostumbra a extender un formulario de aceptación, se llama, que es para el jubilado y su grupo familiar. Un caso muy importante, por ejemplo, hay gente que viene con tratamiento oncológico, si bien no urgente, es oncológico al fin. Y es solo sentarse a pensar que va a cambiar de tratamiento. Eso sí, entonces sí es bueno que se asesoren en las obras sociales. Volviendo a lo que les decía, entonces entiendan eso, que por ahí una opción el trabajador que opta por jubilarse, pongan a mejor. Inclusive tengo casos, mira, esto lo recojo de la vida diaria, tengo empleadores que van y le dicen al trabajador, ¿cuánto es la moratoria? Vos podés acceder a la moratoria. Es tanto, he visto casos del empleador que integra ese monto, lo acompaña a acceder a la jubilación. Yo soy pro jubilable, o sea, lo vivo y que la persona pueda tener ese acceso a la jubilación, está bien, y ustedes también acompañan a una situación que después puede tornarse, porque esto lo dejaba para el final. Suponer que alguien sabe que está en condiciones de jubilarse, ¿está bien? La relación es insostenible con el trabajador, con el empleador. Y de repente se da cuenta que no estaba correctamente registrado. Y dice, no, pero yo entré en el 87 a trabajar. Me plantearon en el 90 y pico. ¿Está bien? Bueno, yo ya sé que me jubilo, ya fíjense, hablé con Carlos, y me dijo que la moratoria, y que me jubilo, todo bien. Y entonces yo te pido correcta registración. Eso es otro tema. A veces pasa que como acto reflejo se niega. Bueno, claro, vamos a verlo, lo que hacemos a ver si yo te tengo en los libros, cómo estaba, va a venir el verificador. Ahora no tengo que negar por negar, porque donde yo negué, está bien, ahí ya tiré el centro para injuriarme. Otra situación es cuando intiman, vamos a pensar que tengan un caso que tengan que intimar. La intimación solamente se perfecciona si yo la acompaño con la certificación de servicios. Si no te doy la certificación, lo dice clarito la ley, si yo no te lo acompaño con la certificación de servicios, no se perfecciona nunca esa intimación, es nula. ¿Está bien? Eso ténganlo en cuenta también. Y bueno, lo mismo, colaboren lo que más puedan para que la persona acceda al beneficio. El despido indirecto también da la oportunidad, el despido indirecto es distinto el desempleo. El desempleo, por la antigüedad que tiene una persona, no puede acceder a un desempleo de un año. Está bien, no es una gran suma, pero mientras dura el desempleo, yo conservo la obra social. ¿Está bien? O sea, yo me genero un despido por una cuestión de injurio y yo durante ese año, mientras me dura el desempleo, yo tengo obra social, estoy cubierto. No es compatible con la jubilación, ¿no? Pero suponete que hay alguien que te dice, pero ahí me falta un año. Bueno, todas esas situaciones, insisto, el despido indirecto ahora adquiere otra fuerza en el jubilable. Es mi opinión y a mí me llama la atención, por ejemplo, que nunca se hizo ese hincapié en la reforma previsional. Viste que no sé si muchos lo sabían, que eso me sirve para recostarlos un poco, sí. Si sabían que el trabajador ahora puede optar hasta los 70 y sí, y vos no podés hacer nada. Él elige trabajar hasta los 70 y con todos sus derechos. Vuelvo a lo mismo, en tiempos donde sabés que si está cobrando 40 o 50 se va a jubilar a la casa con 20 y pico. El tema de las enfermedades inculpables y cuando tenés cierta antigüedad. Para mí, tener esposa o esposo es carga de familia, no es un chiste. O sea, viene una persona, tiene marido, es carga de familia. ¿Por qué? Porque la ley de contrato de trabajo dice, cuando el trabajador tiene más de 5 años, ¿está bien? Son más de 5 años, puede tener hasta un año de enfermedad inculpable. Y lo que decía el doctor, las enfermedades psiquiátricas, síndrome del quemado, todas esas situaciones, que ¿cómo yo puedo combatirlas? Está bien, yo puedo decir, no, mirá, vos no estás en esta situación. Y el otro lo termino discutiendo. Sede judicial, yo me injurio. No, yo estoy enfermo. Mi psiquiatra dice que estoy enfermo. Y empezamos a discutir y yo me digo, bueno, listo, me pongo hoy. ¿Está bien? O sea, también eso cambia el tema de las enfermedades inculpables. ¿Está bien? No es lo mismo la salud de los 60 que la salud de los 70. Y te digo en actividades que son exclusivamente físicas, ¿no?
Es un dato objetivo de la ley que todavía no ha tenido el impacto que realmente dimensionamos ahora. Por ahí ustedes se van y si sirve para resolver un caso habrá servido que yo esté acá. Uno. ¿Está bien? Cuando son tareas diferenciales, la condición sine qua non es el cese, como también cuando la persona se invalida. ¿Por qué? Porque no puede estar cobrando un beneficio jubilatorio por invalidez y por otro lado estar cobrando como trabajador en la actividad. ¿Está bien? Es incompatible. Ha pasado en muchos casos de gente que se invalida, se va de ese trabajo, entra a trabajar en otro, así en enero, y de repente hay un relevamiento del ministerio y se le quita el beneficio. Es incompatible. No así como con tareas como autónomo. ¿Está bien? Una persona se invalida, es la ley. Una persona se invalida y mañana con un kiosco puede. No puede trabajar en relación de dependencia. A veces tenemos trabajadores que han trabajado para la provincia de Buenos Aires. Sí, para la provincia de la Nación. Bueno, que por favor hagan la caja otorgante en la que vos te jubilás, es la que vos tengas más años. Un día más en una te jubilás con ANSES o con IPS. Bueno, recomiéndenles por favor que de la caja que tenga menos años hay que hacer un trámite que se llama reconocimiento de servicios, que en IPS puede durar un año. Entonces, si tienen alguien que desarrolló tareas en IPS, díganle que vaya haciendo el trámite de reconocimiento. El reconocimiento no tiene ningún límite de edad. En empresas chicas es común que a veces el trabajador no entra en conflicto y quiere arreglar rápido. Y lo más rápido es el ministerio. Bueno, estén atentos con el tema del ministerio, porque el ministerio a veces articula todos los medios para que el acuerdo se haga, se abre la cuenta, se firma, y después el ministerio no homologa eso. ¿Está bien? Y si no homologa, ¿qué es? Es un pago a cuenta. ¿Está bien? Así que la recomendación es homologación judicial. ¿Está bien? Cuando alguien en relación de dependencia se invalida, bien. Yo, si me preguntan a mí, hay que pagar lo que la ley dice. ¿Está bien? Porque el trabajador no tiene la culpa de haberse invalidado, ¿viste? Y cualquiera daría lo que fuera por tener la salud al 100. Es una desgracia, se invalidó, hay que pagarlo. Hay casos, por ejemplo, lo hablábamos con el contador Piñera otra vez, donde para ahorrarse unos pesos se invoca otra causa en el fuero judicial. Se dice que no, que las partes componen y son por determinada situación. Hay jueces que no homologan eso. El 212, en sede judicial, se paga al 100%. No entren en esa de querer pagar menos, o eso termina en conflictos mucho más graves, multas y situaciones que por ahí no deseables. Y después la última, la mayoría de los que están acá cuentan con delegados gremiales. Sí. Bueno, esa situación respecto a la información a la gente, siempre es bueno que lo sepan de parte de ustedes, el tema de las modificaciones de la ley previsional. Yo fui delegado gremial, así que no. Pero desde el buen sentido te lo quiero decir, es bueno que la información llegue por ustedes, va a llegar de mejor talante y de mejor... porque yo siempre digo que el trabajador es muy objetivo, el que tiene mucha antigüedad, siempre es noble. En la medida en que no se lo contamine con determinadas circunstancias que por ahí a veces los devenires de la ley provocan, ¿no? Bueno,